noches y buena suerte en este miércoles 19 de junio. Señores, se cumplió un año no un mes de las elecciones. Lo que pasa es que a mí subconsciente me traicionó porque no parece que pasó un mes, parece que pasó un año, no, dos. Que ya las que estamos preparando son las elecciones del 28, con toda la prisa y las cosas que se han vivido en apenas un mes desde que pasaron las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 19 de mayo. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Y por supuesto que independientemente del lugar del planeta en que usted esté, no importa que usted esté en Rusia ahora, que hay 11 horarios distintos para diferentes territorios, te puedes imaginar lo grande que es ese país, o si está por allá por Afganistán o en Nueva York, o si está tan cerquita por aquí en Los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste, en Dajabón, por allá en Loma Cabrera, en mi pueblo, en Manuel Bueno. No importa donde usted esté, puede entrar en contacto con nosotros a través de cdnradio.com.do. Gracias por la sintonía de siempre. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quisiera comentar algunas cosas, solamente un comentarito breve. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho tratar los temas políticos y tenemos varios días con una agenda diferente, pero ¿qué le pasa a la oposición? Se tomó la pastilla aquella, no sé, parece que se tomó varias porque está bastante lenta, desaparecida y con poca participación en el debate de los temas de la agenda nacional. Ni tanto ni tampoco. ¿Cómo es que dice un refrán popular que dice no, ni tan cerca que me quemes, ni tan lejos que como que me congele, algo así, ¿verdad? Como que hay que mantener la vela encendida. ¿Cómo es? El sol. Ni tan cerca del sol que me queme, ni tan lejos que entonces me congele por allá por Alaska, ¿verdad? Entonces le hace falta eso a la oposición. Un saludo para nuestros amigos de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, que estaban bastante acelerados cuando pasaron las elecciones y ahora se han calmado, están en modo silencio total. Pero bueno, ellos sabrán cómo llevan sus agendas, sus temas. Lo que pasa es que la democracia permite que uno diga estas cosas y hasta otras cosas. Gracias. Nosotros ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Eduard López es el fiscal de Santo Domingo Oeste. Además de fiscal de esa demarcación, él es presidente de la Asociación de Fiscales, de todos los fiscales a nivel nacional que están organizados, ¿verdad?, en una asociación, y él es que la preside. Vamos a hablar de eso, pero realmente la razón fundamental por la que lo hemos invitado a nuestro programa en el día de hoy es para conversar hasta donde se pueda sobre el caso de las niñas que fueron violadas por un pastor, un supuesto pastor, porque no era pastor nada, era un lobo vestido de oveja, engañando gente en el nombre de Dios. Y ustedes saben que según lo que ha salido hasta ahora a relucir, las violaciones y los abusos contra las menores se producían en la propia iglesia, que no se le puede llamar templo ni iglesia tampoco, era un local que él tenía para engañar gente. Bueno, gracias a Eduard López por acompañarnos y bienvenido, buenas noches y buena suerte por primera vez aquí. Sí, muy buenas noches, Yanel, sí, muy buenas noches a todo el público que sigue tu programa. Y como bien dijiste, soy fiscal en Santo Domingo Oeste, fiscal titular interino y también presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, ADOFI, que es la primera asociación de este tipo que ya cuenta con 16 años de su fundación. Tenemos dos asociaciones, pero ADOFI es la pionera, la que está siempre a la vanguardia detrás de las conquistas de los fiscales por sus derechos adquiridos, mejores remuneración, entre otras cosas, y también luchando por la preservación y desarrollo de la carrera del Ministerio Público. Me llamó la atención, antes de entrar en los temas más profundos, que dices que es fiscal titular interino. ¿Por qué no definitivo? Tengo que esperar que haya un llamado a concurso para que se decida la suerte. No soy el único. Porque usted sustituyó a Rosalba Ramos. Sí, no soy el único interino. Habemos varios interinos a nivel nacional
y solamente a la espera de que el consejo decida fecha para concurso y entonces uno decidir si concursa o opta por un ascenso o lo que decida. Pero hicieron una evaluación a los fiscales titulares, que usted por supuesto no entraba ahí porque era interino, y eso no se dio a conocer, ni nadie ha dicho nada. Internamente se conoce, lo único que la institución no la ha publicado, pero todo el que fue evaluado ya sabe cuál fue su puntuación y en qué coyuntura está. Pasaron la prueba todo porque están ahí. Aparentemente, por lo menos lo que tenemos entendido, la gran mayoría sí pasó esa evaluación y tiene derecho a optar por una ratificación por 4 años más, que es lo que dice la ley. Después de un periodo de 4 años puede optar, previa evaluación, por 4 años más, de los cuales ya van corriendo prácticamente 2. Sí, entonces ya. Y después de 4 años ya tú no puedes aspirar al mismo cargo. ¿La ley orgánica lo prohíbe? No, esto es como la presidencia de la República. Pero esto es dos periodos y nunca más. No, ya a partir de ahí optar por un ascenso, que también se está discutiendo internamente la metodología para los ascensos, que sea a través de concurso de expediente, entre evaluación de desempeño, entre otras cosas, pero yo entiendo que después que un ministerio público agotó una agenda exitosa como titular de una demarcación, lo más recomendable es que sea ascendido para que vaya a desempeñar sus funciones a la Corte, que es el escalón que le sigue a la carrera. Bueno, Edward, el caso de Joan, el nombre se me olvida, Joan Manuel Castillo, acusado ya, ¿cuántas denuncias oficiales hay sobre este caso? ¿Y hasta en qué punto estamos ahora de la investigación? Bueno, como bien dijiste al principio, en este tipo de casos es poco lo que se puede hacer público, porque todo debe hacerse dentro del tribunal, toda vez de que estamos hablando de delitos sexuales y sobre todo donde hay víctimas menores. Si a una víctima adulta de algún tipo de delito sexual, llámese delito sexual como tal o violación, se le hace difícil denunciar, encontrar el valor, la confianza para denunciar, imagínense entonces a niñas menores de edad que constantemente venían siendo agredida sexualmente, lo difícil que se le hace confesar lo que le está sucediendo, y por eso uno tiene que tener mucha prudencia a la hora de tratar estos casos. La semana pasada se conoció la primera medida de coerción, donde el tribunal no acogió el pedimento que le hizo el Ministerio Público de prisión preventiva, que es la medida correcta para este tipo de casos. Lo que nos llevó a nosotros con las otras denuncias que tenemos, preparar nuevamente, ejecutar esa orden de arresto y preparar la medida de coerción para ratificar nuevamente la solicitud de prisión preventiva, esperando que en esta ocasión, me imagino que será otro juez que verá esa medida de coerción, valore en su justa dimensión la contundencia de la prueba que nosotros tenemos, porque, vuelvo y repito, reconocer que tú estás siendo abusado para un adulto es difícil, imagínense para un menor de edad, que se supone que ha pasado un tiempecito y necesitan olvidar eso, pero ver a su victimario permanentemente y saber que está abusando de otras niñas es difícil. Entonces entendemos que lo más lógico es, con la prueba que se están presentando, con los testimonios de esas niñas, que se le imponga la prisión preventiva. ¿Cuándo hay audiencia para este próximo viernes? Para el viernes. Se iba a conocer en el día de ayer, pero se aplazó para el próximo viernes. ¿Cuántos casos hasta ahora denuncian ya oficialmente? Hasta ahora tenemos entre 5 o 6 casos y estamos haciendo las gestiones para identificar si hay otra posible víctima para que presenten denuncia. Hubo una joven que ya es adulta que cuando vio las noticias sobre el caso, pues hizo saber que ella también fue abusada y ya se le tomó la denuncia y se están haciendo las experticias del lugar para también corroborar la certidumbre de esa denuncia y hacer las gestiones para que también pague por eso ante el tribunal este caballero. ¿Cuál ha sido la actitud del señor Joan Manuel Castillo en las entrevistas, las investigaciones? ¿Ha mostrado algún tipo de arrepentimiento? ¿Ha reconocido estos hechos? No, para nada. La fiscal, que bueno aclarar que este caso lo está llevando a la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, una de las mejores unidades del país y de la que más trabaja, y la fiscal que tiene el caso
La impresión que nos ha dicho que él se ha mantenido totalmente en silencio y ha hecho uso del silencio. No ha dado ningún tipo de declaración y no se le ve ningún tipo tampoco de arrepentimiento, que es su derecho, pero no ha dado ningún tipo de declaración, ningún viso de nada. No da señales de un sentimiento. No, para nada. ¿Desde qué tiempo, según las investigaciones que ustedes tienen, estaban ocurriendo estos hechos en la iglesia de los Alcarrizos? Iglesia Libre, algo así. Puedo decirte dentro de lo que se puede, que por ejemplo una de las víctimas que hoy cuenta con 12 o 13 años, que sigue siendo una niña, dice que desde los 8 años él comenzó a abusar de ella. Entonces podemos decir que dentro de hace 4 o 5 años se venían dando estos hechos, pero no es bueno entrar en mucho detalle porque, como le digo, fase de investigación y el tipo de caso. Es importante que la población entienda que en este tipo de casos no se puede dar mucho detalle, no se pueden tampoco dilucidar tanto en los medios. Lo que sí se puede es sacar el aprendizaje de esto, a tener más cuidado con nuestros hijos y a enseñarle a que confíen más en uno. Porque también estos casos, a pesar, precisamente será mi próxima pregunta, ¿por qué a pesar de que esto estaba ocurriendo hace tanto tiempo? Porque he leído de un caso, no sé si ustedes lo tienen documentado, me imagino que sí, que una víctima confiesa que había sido abusada por el pastor cuando era menor de edad y ya es mayor de edad. Entonces, ¿por qué? ¿Qué explicación hay para las autoridades que tienen el manejo de estos casos para que tantas personas guarden silencio? Porque evidentemente que era un burdel lo que él tenía, más o menos. Bueno, como te decía al principio, para una víctima de este tipo de delito, denunciar, tiene que armarse de valor. Porque lo primero es el miedo, la vergüenza, el qué dirán, y eso hace que se encierre en sí. Y más si es un niño, a veces con los niños, también los niños reciben amenazas, que si se lo hice a tu mamá, que si se lo hice a tu papá, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, le voy a hacer esto a tu papá, a tu mamá, y por eso se encierran y no lo hablan. Pero uno tiene que tener ojo avisor, como se dice en el campo, para ver cuando los niños están cambiando de conducta. ¿Por qué tú no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué ya tú no quieres ir al play? ¿Por qué tú no quieres ya ir a casa de tu tío? ¿Por qué no quieres ir a la casa del abuelo? Algo está pasando. Entonces nosotros tenemos como padres y tenemos que tener mucho cuidado y tener los ojos bien abiertos, pero sobre todo hablar con nuestros hijos y decirles las cosas como son. Nadie te puede tocar aquí. Si te tocan, si te hacen esto, házmelo saber, no te lleve de amenaza. A mí no me va a pasar nada, a ti no te va a pasar nada, ni a tus hermanos tampoco, porque es que reciben mucha sugestión. Entonces llega un momento que hasta que no aparece un detonante que haga saber lo que está sucediendo, o que le confiese a un amiguito en la escuela, o lo escribe en su cuaderno, o el psicólogo del colegio, de la escuela, se da cuenta. Generalmente estos casos pueden pasar desapercibidos, durar mucho tiempo sin que se descubran. Ya. En el caso de tantas denuncias, lamentablemente aquí no existe el cúmulo de penas, no. Pero para los casos que se han tipificado para el señor Joan Manuel Castillo, ¿cuál sería la pena máxima y la mínima? Ahí tenemos que esperar todas las experticias que hay que hacer para ver en qué caso hay un delito sexual que no necesariamente es una violación, que conlleva otro tipo de pena, que puede ser una pena más suave que una violación, porque una violación te puede llevar de 10 a 15, 20 años, dependiendo, como el incesto puede ser una pena totalmente cerrada de 10 a 20 años. Entonces tenemos que esperar a agotar ese proceso de ver dónde se tipifica delito sexual, dónde se tipifica como una violación. Entonces, por eso que sean menores, ¿no es un agravante? Por eso que no, exactamente, también es un agravante si es una menor de edad, si tenía autoridad sobre ella, si tenía control sobre ellos, porque si uno como padre lo lleva a un culto, a la iglesia o a un catecismo, si es otra iglesia de otra denominación, y la tiene al cuidado periódicamente esa persona ejerce autoridad sobre ese menor y se supone que tenía la responsabilidad de cuidarlo, y claro que sí, que eso es un agravante. Ya. ¿Y dónde vive este señor? ¿Vivía en la misma iglesia
o sus víctimas eran sus vecinos. ¿Cómo ustedes pueden tener ese contexto? Recientemente, de acuerdo a lo que nos establecía un familiar de una víctima, vivía bastante cerca de dos de la víctima, se mudó recientemente y quizá ese fue el detonante de ver tan cerca a su victimario que hizo que las jóvenes le confiaran a su madre lo que le estaban pasando y esta a su vez se apersonaran a la fiscalía y se ha iniciado todo este proceso. Wow, entonces él vivía por ahí y la familia de él ahora se mudó de ese lugar. Tengo entendido que no, que sí, que se mudaron, se fueron de esa zona. Bueno, pues entonces falta esperar ahora la audiencia para ver si se le pone prisión preventiva. Sí, la prisión preventiva porque es lo más lógico para este tipo de delitos, lo que va a garantizar la paz y la tranquilidad de esas menores de edad, de esas jóvenes, las que son adultas, y también la que puede garantizar que el imputado se mantenga atado al proceso, porque en ese tipo de casos no se pueden ver a la ligera como si fuera un delito más. Son casos bastante graves que leccionan el futuro de esas niñas que pueden causarle trauma de por vida si no se le da la ayuda profesional que requieren y a tiempo. No solamente para ella, sino para la propia familia, porque el núcleo familiar se ve muy afectado. Dentro de la iglesia, ¿ustedes en las investigaciones han determinado si había algún tipo de complicidad con la gente que trabajaba ahí o era solamente, hasta ahora, solamente responsabilidad? Esas son de las cosas que tenemos que tener en secreto por el momento. ¿Pero están investigando posibles? No, se están investigando todas las posibles hipótesis, todo lo que para no dejar nada fuera de la investigación, pero no se puede dar mucho detalle en ese tipo de ¿Y cosas. Con la iglesia qué hicieron? ¿La cerraron? La iglesia, todo eso lo tiene la unidad de violencia de género y tomarán las decisiones del lugar cuando hagan todas las experticias correspondientes. Quizás encontraron en el centro, en el lugar, alguna prueba más además de los testimonios de las víctimas, pruebas de que quizá en la cámara tenían algo. Lamentablemente son de los detalles que no se pueden dar en el aire. Ay, Dios mío, Edward es un fiscal que se cuida más de la cuenta. No solamente no es cuidándome yo, sino cuidando el proceso y cuidando a las víctimas, porque lo importante es que el caso llegue y agote cada una de las etapas y reciba la condena que se merecen esos tipos de casos, porque no hacemos nada con dar muchos detalles, si esos detalles entonces dañan el caso, entorpecen la investigación, entonces si se puede decir, se quedó satisfecho el interés de información del público en general, pero quedamos mal en el tribunal, entonces mejor quedar bien en el tribunal, aunque no se quede muy satisfecho a nivel de información. Entonces esas preguntas en el aire. No, cada una de esas preguntas serán respondidas inmediatamente concluye la investigación y se presente la acusación, porque automáticamente ya eso será público. Edward, en la unidad de violencia de la Fiscalía de Santo Domingo, especialmente de la unidad de menores, ¿verdad? Y adolescentes, violencia de género. Sí. Hay muchos casos, ustedes lo tienen documentado, ¿podría darnos algunos detalles de eso? En nuestra jurisdicción nosotros no tenemos de dependencia de niños, niñas y adolescentes. Los casos que se suceden en nuestra demarcación, sobre todo porque esa jurisdicción de niños, niñas y adolescentes es para cuando son ellos los infractores. Cuando son víctimas y son víctimas de un adulto, pues se juzgan allá en nuestra fiscalía. ¿En la unidad de género entonces? Generalmente en la unidad de género, dependiendo del delito. Si es un golpe y herida, hay fiscales también para ese tipo de delitos que se llevan allá. Y ciertamente se dan una buena cantidad de casos de delitos sexuales y violación e incesto, y eso es parte del día a día que viven nuestros fiscales, sobre todo los fiscales de la unidad de violencia de género, con la gran carga que tienen y que día tras día tienen que dar el todo por el todo para presentar el mejor de los casos y que la víctima pueda estar resarcida lo más rápido posible, porque mientras más rápido sale del proceso, menos traumático para esa víctima. Entonces, si denuncias de violencia de género, ¿tienen la documentación? Sí,
Pues tenemos estadística. Tenemos la unidad de violencia de género en la calle Tercera, número 16 de Reparto Rosa. Ahí se trabaja los 7 días de la semana, de lunes a lunes. Hay un personal para dar servicio allá. Pero también tenemos 2 magistradas, 2 fiscales que prestan servicio en la fiscalía comunitaria que está frente a la funeraria municipal de Los Alcarrizos. Ahí está la magistrada Ana Yasmeiri Pujol y la magistrada María Melgado para atender los casos de violencia de género que se suceden en Los Alcarrizos y Pedro Brán. Los delitos sexuales van a la unidad de violencia de género, que es la unidad especializada para eso. Pero todos los días se reciben denuncias. Ya. En términos material, ¿cómo está la Fiscalía de Santo Domingo Oeste? Porque escuché algunos casos de quejas de fiscales que no tenían el personal suficiente para responder a la demanda. ¿Cómo está la Fiscalía de Santo Domingo Oeste? Bueno, sí, oeste, sí, porque hay que ratrillar esa O para... Sí, para que no se sienta que es este. Que y que de mi hermano Mirciades Guzmán. Sí. Prácticamente toda la fiscalía del país necesitan personal. Por eso en las próximas semanas la procuradora dará a conocer el llamado a concurso para nuevas 100 plazas de fiscales, en este caso de fiscalizadores, porque la carrera del Ministerio Público comienza por los fiscalizadores. Fiscalizador, procurador fiscal y procurador de corte. Nuestra jurisdicción necesita de más Ministerio Público. Al día de hoy somos unos 50, 49 ministerios públicos para una población que, aunque el censo dice que somos menos de 900,000, nosotros sabemos que somos más de ahí, porque están también los extranjeros que no fueron contados, y que tenemos que darle servicio a Pedro Brán con todas sus demarcaciones, como La Cuava, La Guayiga, toda esa zona, Los Alcarrizos, Pantoja, Villalinda, Carmen Renata, y muchos residenciales nuevos que han ido construyendo, como la ciudad Pablo Mella, que hay una inmensidad de edificios de apartamentos. Está también Santo Domingo Oeste, con toda su demarcación, que comienza en el 12 de la carretera Sánchez. Colindamos con el Distrito Nacional, colindamos con San Cristóbal, con Jaina, con Villa Altagracia, con Monteplata. Es una demarcación bastante grande para 49 ministerios públicos, de los cuales hay que contar con aquellos que están enfermos, con los que están de licencia, con los que tienen algunas condiciones que no pueden ir a ciertos departamentos, y eso puede que complique un poco el día a día, pero hemos avanzado mucho, porque hasta hace poco que nosotros éramos la fiscalía más joven que tenía el Ministerio Público, hasta que se aperturó la de Jarabacoa, que hay una fiscalía allí para darle servicio, independientemente de la Fiscalía de La Vega, para darle servicio a Jarabacoa. Entonces, nosotros tenemos, como le dije, la unidad de violencia de género, que trabaja los 7 días a la semana, la unidad de procesamiento de casos, donde están los fiscales que combaten el narcotráfico y el microtráfico, los fiscales de robo, de homicidio, que también trabaja los 7 días de la semana. Y se hace necesario tener mejores instalaciones. La que tenemos la hemos mejorado mucho. La procuradora se ha preocupado por eso, por mejorar nuestras instalaciones, y actualmente se está construyendo en los terrenos de la ONSA, de la Oficina Metropolitana de Transporte, se están construyendo 3 edificaciones. Eso lo está haciendo el gobierno central a través del Ministerio de la Vivienda. Un edificio, una edificación para la Defensoría Pública de 3 niveles, que está prácticamente terminado, una edificación para los jueces y los salones de audiencia, y otra edificación independiente para el Ministerio Público, lo que sin lugar a duda nos va a dar a los fiscales de Oeste mejores condiciones físicas para trabajar. Y aunque tenemos carencia de esas condiciones de edificaciones físicas, lo que sí tú vas a encontrar allí es buena calidad en el trato, en la calidad humana, para brindar un mejor servicio al usuario. Porque si tú vas a un lugar y no tienes mucha comodidad, pero te trataron bien, te le buscaron solución a tu inconveniente lo más rápido posible, tú sales feliz de allí, sin fijarte mucho en las condiciones físicas, que no es que son de lujo, pero tampoco son deprimentes, porque hemos hecho todo lo posible para tenerle las mejores condiciones que se puedan. 17 minutos, estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN.
92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté ubicado, puede escucharnos, puede vernos, puede compartir con nosotros a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con Eduard López, que es el fiscal titular interino de Santo Domingo Oeste. Ya aprendí que usted es interino, sí. Eduard. Las condiciones de los fiscales, ya que usted es el presidente de la Asociación de Fiscales de Carrera. Correcto. ¿Cuáles son las demandas? ¿Ustedes están cómodos como están? Me dicen que les va muy bien, que tienen unos salarios bastante apetecibles, que tienen pensiones a la hora cuando terminan el servicio del Ministerio Público. Así justamente que quisiéramos cerrar nuestra carrera. Ajá. Con ese discurso que acaba de dar de apertura, que sobre todo con el tema de las pensiones, pero no, lamentablemente no es así. En materia de salario no podemos decir que es deprimente porque es un salario competitivo, pero para el servicio que desarrolla un fiscal, sobre todo el fiscal dominicano, que es un fiscal que debe ser todólogo. ¿En qué sentido? Porque el fiscal dominicano tiene, aparte de subir audiencia, aparte de investigar los casos, tiene que montarse en el motor, hacer su investigación en la calle, tiene que montarse en la camioneta para salir para la calle, hacer su investigación, hacer allanamiento, hacer levantamiento de cadáveres cuando ocurren hechos de violencia. Cuando muere una persona, el fiscal tiene que acompañar al médico legista, no sin importar la causa de la muerte. El fiscal tiene que ser conciliador cuando está en fiscalía, ser psicólogo, ser psiquiatra. Y ahora más reciente, el director de migración quiere que también el fiscal se suba al camión a ayudarle. Lo que te deja ver que ciertamente el fiscal dominicano tiene una gran carga laboral. Como te decía de los sueldos, no es que son sueldos deprimentes, se han mejorado en el paso del tiempo, sobre todo con la ayuda de la magistrada procuradora Miriam Germán, que se ha identificado con que el fiscal debe tener mejores condiciones, no solamente laborales, sino también de vida. Pero ella por sí sola y con los consejeros no va a ser posible. Por eso nosotros desde la asociación hemos estado haciendo un llamado al Poder Legislativo, a los congresistas, para que asignen el presupuesto que requiere el Ministerio Público, y al Poder Ejecutivo, en la persona del honorable presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, para que también dé su visto bueno para la partida que requiere el Ministerio Público, para que no solamente para los recursos del día a día, sino para que pueda haber una partida extra que garantice el fondo de pensiones y jubilaciones que necesitan los ministerios públicos, porque de acuerdo a nuestra ley, la pensión obligatoria, que es la única que nos sale a partir de los 75 años. Ups. Y cuando ya usted cumple 75 años de edad, son las condiciones de vida quizás no sean las mejores. Y más si usted está sometido a un estrés permanente, como la gran mayoría de los fiscales a nivel nacional. Porque yo estoy aquí en el Gran Santo Domingo. Yo puedo decir que estoy un poquito cómodo porque estoy cerca de mi casa, pero hay esos fiscales que recorren kilómetros todos los días. Fiscales que cuando tienen una enfermedad de envergadura y el seguro le cubre una parte y entonces la otra parte no le da su sueldo y tiene que venir entre los compañeros a hacer una coleta o un serrucho, como se dice popularmente, son cosas que hay que corregir. Fiscales que hoy están en su casa con una licencia especial porque la institución no puede pensionarlo, porque la pensión que le saldría por Hacienda sería muy baja y no daría ni siquiera para los medicamentos. Pero es una gran cantidad de fiscales los que tienen hipertensión arterial, los que tienen diabetes, los que tienen problemas de los riñones y los que tienen ese combo, que lo tienen las 3 enfermedades y que toda la semana, todos los meses hay que comprar pastillas. Yo tengo 46 años de edad y tengo casi 20 ya en la institución y tengo ya alrededor de 6 años tomando pastillas para la presión todos los días y comprando pastillas. El trabajo de fiscal enferma, de la presión. Claro, porque todo
Recientemente uno de los fiscales que trabaja conmigo que hacía alarde de que a sus 42 años no sufría de colesterol, no sufría de nada, ya le recetaron lentes, ya tuvo que hacerse un mapa y el mapa le dijo que sí, el cardiólogo le dijo que sí también, que debutó con hipertensión. Y todo eso es por la responsabilidad en el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo servidor público merece soñar con un retiro digno, que cuando lleguen los años de su retiro, esos años de vida que le queden lo va a pasar de la mejor manera posible, y no es buscando privilegios, simplemente que todo lo que tú serviste se te remunere en los años quizás más difíciles que cuando uno llega a la vejez, porque nosotros tenemos compañeros que entraron nuevecitos de la universidad. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas a la magistrada Rosalba Ramos. Rosalba Ramos pertenecía a la primera promoción de fiscales a nivel nacional. Los primeros 100 que fueron de carrera, Rosalba era una de ellas, igual que el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, el de Puerto Plata, Kelvin Duncan, entre otros compañeros, que el primer requisito era mínimo tener 23 años, máximo creo que eran 25. O sea, y después ellos entraron en el año 2006, 2007, y cuánto ha llovido de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, si no tenemos claro a qué edad, a partir de qué edad y a partir de cuántos años en el Estado, en la función, podemos retirarnos, es un tanto traumático. Sabemos que la procuradora ha hecho unos ahorros para ir garantizando que algunos compañeros puedan salir pensionados, pero eso es algo interno, con sacrificios internos y con buena gerencia de ella. Ahora en esta gestión de ella se nos concedió a los fiscales el bono vacacional que no teníamos. O sea, un fiscal hasta hace poco se iba de vacaciones y era simplemente con lo que tenía ahorrado con su sueldo, estableciendo la ley y el derecho al bono vacacional. Yanelsi Espinal es Ministerio Público y al año de que entró a la carrera le sale un bono, porque se supone que al año de que entró a la institución le sale vacaciones y le sale un sueldo por eso, para que se vaya de vacaciones. También se implementó el Día Nacional del Ministerio Público en honor al Patricio Francisco del Rosario Sánchez, primer fiscal de la República Dominicana, y en honor a él también se da un bono anual equivalente al sueldo en cada nivel que esté ese Ministerio Público. Pero lo más importante, para garantizar la verdadera independencia del Ministerio Público y para garantizar también la movilidad interna, porque en una institución donde nadie se pensiona, ¿cómo tú puedes soñar en crecer? ¿Cómo tú puedes soñar en que tu ascenso, si la ley dice que a partir de los 4 años se te debe ascender? Si no hay plaza para procuradores fiscales o no hay plaza para procuradores de corte, ¿cómo ascienden los procuradores fiscales? Pero entonces, si los que tienen más edad, que ya están en el rango de procurador de corte, no tienen hacia dónde moverse porque no hay pensión, no van a quererse ir con menos de la mitad de su sueldo para su casa, ya con todos los achaques de salud y a sabienda que eso no le va a dar ni siquiera para comprar toda la pastilla que necesita para sobrevivir. Entonces es una situación un tanto complicada, y por eso es que justamente uno le hace ese llamado sobre todo al presidente de la República, ahora que se está hablando de reforma constitucional, que se está hablando de reforma fiscal. Si hay que pagar impuestos, lo vamos a pagar con gusto, pero para que llegue donde debe llegar. Mejores condiciones, no solamente para los ministerios públicos, para todos los servidores públicos. Pero en mi caso, como presidente de una asociación, me corresponde velar por mis compañeros, por nuestra carrera del Ministerio Público. Y ahora que se está hablando de esas reformas, es importante que se cree el fondo de pensión y jubilación para los ministerios públicos del país. Ahí con eso se logra una movilidad interna como ustedes no se imaginan, porque muchos van a optar ya porque no tienen la fuerza, no tienen las condiciones de salud. Yo tengo una amiga que está en silla de ruedas y que para aliviarle un poco su situación, porque ya es una enfermedad degenerativa, siendo procuradora fiscal se ascendió a procuradora de corte para que el sueldo le rinda un poco, pero es una persona que ya es un familiar que administra su día a día.
pero no podemos pensionarla porque con la pensión que se iría no va a dar ese sueldo para costear o sea, los ingresos de esa pensión, el tratamiento que debe llevar. Entonces es un tanto difícil, y un ministerio público ya con 72 años, con 73, que la ley le está obligando a que a los 75 se vaya, oye, me voy ahí con una mano adelante y otra atrás, y posiblemente sin seguro médico. Entonces es una realidad un tanto difícil y un tanto triste, pero yo sé que se puede convertir en fácil y en alegre si esos dos poderes, y sobre todo el presidente de la República, que sabe lo que trabaja el Ministerio Público, porque todos los lunes ve cómo los fiscales vamos a la fuerza de tarea en la sede central de la policía, en el Palacio de la Policía, a rendir cuenta de lo que hicimos en la semana, de todos los logros de la semana, y claro está, y qué nos falta mejorar, y con cuáles herramientas lo hacemos. Y el proceso de formación en el Ministerio Público, la propia ley lo establece como una formación continua. ¿Cómo va eso? Sí, nosotros tenemos la Escuela del Ministerio Público, que constantemente está celebrando cursos, maestrías y especialidades. Pero también la escuela necesita expandirse. La escuela necesita más recursos para llegar a toda la geografía nacional, porque donde ustedes menos imaginan, hay un Ministerio Público. La Procuraduría General de la República, entre el Ministerio Público y personal administrativo, debe rondar por los 6.000 y pico de empleomanía, porque es una institución que es a nivel nacional y en toda la provincia y prácticamente en todos los municipios. Entonces, la preparación constante, porque es importante que la población sepa que todos los fiscales a nivel nacional, en los 3 renglones que manda la ley, son de carrera. No hay un solo fiscal, fiscalizador, procurador fiscal y procurador de corte que no sea de carrera. Todos somos de carrera. En el único lugar donde pueden haber que no son de carrera es en la posición de procurador de corte y sus secundos, y solamente la mitad. O sea, 7 de los 14 puede que no sean de carrera. Y creo que en esta gestión la mayoría son de carrera, porque tengo entendido que son como 2 o 3 los que no son de carrera, que son los que el presidente, la Constitución los faculta para nombrarlo por decreto. Pero después, todo a nivel nacional son de carrera. Al inicio de esta gestión se habló de una cacería que había interna contra algunos ministerios públicos. ¿Eso cesó ya? Bueno, se dan situaciones, y siempre que hayan cambios, que lleguen nuevas administraciones, se pueden dar situaciones, y cada quien la describe como la vive, pero inmediatamente la magistrada Miriam se asentó allí, verificó todo eso, ha procurado que todos los fiscales a nivel nacional pues se sientan lo más tranquilo posible, que cumplamos con nuestro deber y para poder exigir nuestro derecho, pero son cosas que es importante dejarla allá en el pasado. López, y aunque hay un caso que no es de su circunscripción, como fiscal quizás podría arrojarnos un poco de luz. El caso del accidente donde murió Julio César de la Rosa, el hijo del presidente de ADOCO, que la dama que provocó el accidente huyó del lugar sin darle el auxilio que necesitaba la víctima. Nadie quiere chocar, yo me imagino que ella no lo hizo de manera intencional. Sin embargo, no cumplió con eso, que sería hasta humano. Déjame ver, para ese tipo de casos, ¿hay alguna sanción que contempla la ley? Lo primero, que es un hecho muy lamentable y que le duele mucho a uno, a mí en lo personal, porque el profesor Julio César de la Rosa Tiburcio fue mi asesor de tesis en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando yo me estrené haciendo maestría, y hemos entablado una muy buena amistad, y estuvimos con él en la funeraria dándole el pésame. Yo te podría decir, más que sanciones, es que la ley de tránsito de nuestro país es muy débil, y esas son de las leyes que hay que obligatoriamente modificarla, y que no impere el criterio, si se quiere, de los sindicalistas
queriendo que son padres de familia o que van al volante, porque una persona que conduce bajo los efectos del alcohol o que conduce bajo cualquier efecto de cualquier sustancia, legal o ilegal, pero que lo conlleve a producir accidentes, debe ser sancionada como en países más desarrollados que el nuestro, como en Estados Unidos, que no es que usted, no, que yo no quería chocarlo, pero usted iba bajo los efectos del alcohol y ya eso es un agravante. Entonces, aquí la pena por accidente de tránsito no pueden ser 2 y 3 años, y entonces pena suspendida. Yo recuerdo, yo tuve un caso en Samaná, no sé si tú lo recordarás, de un patanista que en el municipio de Sánchez chocó un camioncito de Jackson que iba lleno de ciudadanos que venían de una iglesia. Ay, sí, Y ese caballero, nosotros logramos la prisión preventiva, que en muchos casos generalmente no la dan, en muchos accidentes de tránsito, logramos la prisión preventiva en esa ocasión, pero al poco tiempo ya él estaba en la calle. Y lo más grande, entonces, conduciendo aquí en el Distrito Nacional, y fue el mismo patanista que se metió por el Boulevard de la Churchill, subió a la acera. O sea, ¿por qué? Porque la ley no da miedo. La ley de tránsito de República Dominicana no da miedo. Recientemente condenaron a una persona que vi por la prensa en Santiago, que creo que fue el hijo de una comunicadora que atropelló a un niño de 16 años, y las penas son irrisorias. Entonces hay que modificar esa ley, no para crear más tipos penales y situaciones, sino para ponerle mayor sanción. Si bajo estas circunstancias usted tiene un accidente bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, y si huye de la escena, si inmediatamente hasta el asunto de cruzar un semáforo en rojo debe ser ya una tentativa de algún tipo de delito más fuerte para poder castigar, porque hoy en día nuestro querido profesor Julio César no tiene a su hijo, un joven de 33 años de edad, quizá por una imprudencia, y habría que ver en qué condiciones iba esa dama manejando ese vehículo. Entonces, y luego emprender la huida y a poner una denuncia que se dice que la desvirtuó, porque ni siquiera dice choqué a una persona y vine y me entregué aquí porque tenía miedo, no, sino esconder el vehículo, hacer todo, que si no aparece en cámara, que identifiquen el vehículo, entonces sencillamente ese caso se podía quedar impune, como han quedado impunes otros casos de tránsito, porque no se puede determinar quién chocó. Pero el aprendizaje que hay que sacar de este caso, independientemente de las sanciones y que uno quiera, porque va a depender de lo que establezca la ley, aunque yo no soy experto en materia de tránsito. Dentro de mi periplo por el Ministerio Público no me ha tocado subir a casos de tránsito, pero independientemente de lo que uno quiera que se le aplique a ella, va a depender de lo que establezca la ley. Si la ley lo ve como un simple accidente de tránsito, lamentablemente así mismo la va a condenar. Entonces el aprendizaje debe venir si esa ley nuestra se está ajustando a lo que estamos viviendo, porque hay un maldecir que es una falacia, como dirían los urbanos. Nadie conduce mejor con 2 o 3 tragos en la cabeza. Eso es mentira. Ay, no. Pero hay muchos dominicanos que le encanta decir, no, yo cuando bebo manejo mejor. Mentira. Eso no es verdad. Sáquese eso de la cabeza. No está con y no puede ser que aquí no sé si existen todavía, pero yo recuerdo que había negocios que tú comprabas la bebida desde el vehículo, te la servían ahí, sí, y te la iba tomando. Entonces eso tiene que verse como una tentativa de homicidio, buscar la forma de que para tu licencia eso conlleve, eso genere temor. Que conlleve temor, porque va a perder la licencia y va a llegar un momento que no va a poder tener licencia jamás en tu vida. Ya. Hay un tema de delitos que ya es la forma que diría yo más común, usted me corregirá dependiendo de los datos que manejen, pero los delitos por redes sociales, por los electrónicos, los ciberdelitos, ¿cómo se comportan por Santo Domingo Oeste? Esta sonrisa es que me llega a la mente un caso que tuvimos, donde la gente también tiene que tener mucho cuidado. Hay muchas estafas, muchos delitos electrónicos donde la víctima se ha expuesto más de la cuenta. Porque a un joven guardia que tenemos allá le vendieron unos materiales de construcción súper baratos. Lo único que tenía que mandar era prácticamente lo del transporte. Pero si es Tecmao,
no es verdad que te van a vender esa cantidad de bloques de cemento por redes sociales en 20,000 pesos. Pues él depositó sus 20,000 pesos y ni materiales ni dinero. Ay, Dios Entonces, mío. son de las cosas que se dan, pero está el robo de identidad por vía electrónica, WhatsApp, sí. vía WhatsApp, el secuestro de identidad. Por eso la magistrada Jenny, que es una ministerio público súper preparada y adelantada en todo este tipo de cosas, hablaba, por ejemplo, que una de las leyes que tienen que modificarse es la misma ley de secuestro, porque no solamente existe el secuestro físico. ¿Cuántas cosas tú no manejas a través de tu teléfono? Sí. Y si tú te pasas 2 días sin WhatsApp, puedes hacerlo. Le cambia la vida a uno totalmente. Sí, claro. También las estafas que se dan a través de clonación de tarjeta, estafa de llamada. Nosotros recibimos 2 o 3 veces a la semana a ciudadanos que le entró una llamada de una persona que no conoce, con una voz muy bonita, o una videollamada de una chica muy bella, y entonces el caballero se va en muela, como dice, se va en labia con ella, como se dice popularmente, y al poquito rato entonces viene de allá para acá la imagen de él con lo que estaba haciendo, con otra imagen que no es verdad, donde supuestamente está haciendo un abuso a una menor o algún otro tipo de delito, y ahí entonces comienza la extorsión, que si no me deposita tanto, bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. También, si usted no se ha inscrito en ningún tipo de concurso, no acepte ninguna llamada y que usted se acaba de sacar aquello ni ganar lo otro. Si ningún familiar suyo lo ha llamado que le va a enviar una caja de Estados Unidos, tampoco se preste para eso. O antes de, llame a ese familiar, investigue, entre otras modalidades, porque permanentemente van cambiando la modalidad para estafar a la persona. Cuando no es vendiendo electrodomésticos, cuando no es vendiendo otro tipo de mercancía, entonces con ofertas muy tentadoras, porque también están las monedas, las criptomonedas, sí, sí, que también se están dando estafas por ese tipo, y los que la hacen son muy hábiles, porque verifican y saben que hay algunos de esos tipos de delitos que no, o de acciones, mejor dicho, o de esa conducta que no es tan tipificada como tal en delito, que tú no la puedes meter en delito electrónico porque la ley no lo ve así, o no lo puedes poner por abuso de confianza porque no está tipificado. Entonces, son situaciones con el día a día, pero en Santo Domingo Oeste nosotros tenemos un muy buen equipo con la magistrada Félix Campuzano, que es una experta en esa área, que permanentemente ha estado preparándose y ha salido fuera del país también a prepararse en esa materia, y son casos que generalmente llegan mucho y así mismo también se le da salida, se le dan soluciones. Hay mucha gente también que de iluso prestan su cuenta, y ahí entonces se descubre que le estafa. Yanelsi, préstame tu cuenta que me van a depositar un dinero. Ah, sí, está bien, toma. Y cuando tú vienes a ver, están depositando 100,000, 200,000 pesos, 30,000 pesos de una estafa que hicieron, entonces termina Yanelsi pagándolo porque la otra persona no aparece. Y la víctima generalmente lo que quiere es recuperar su dinero. Sí. Y al recuperar su dinero, se sale del proceso. Y por eso los individuos continúan haciéndolo. Y el tema de los abusos sexuales, la pornografía infantil también, por los medios electrónicos. Sí, desde Procuraduría se persigue permanentemente ese tipo de delitos, no solamente en la especializada de trata que dirige la magistrada Joana Bejarán, sino también a través de PEDATE, que es la especializada para delitos electrónicos, que era donde estaba el magistrado Iván Félix, pero que ahora está el magistrado Agustín, y el equipo que tienen allí permanentemente están trabajando en eso. Por eso es que yo vuelvo y caigo nuevamente a los recursos para el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, mi querido pueblo dominicano, nada más no es subir audiencia, no es solamente lo que ustedes ven en Fiscalía. Son muchas las cosas que tiene que hacer el fiscal dominicano, que sin recursos se hacen más difícil. Y los delincuentes no tienen piedad. Los delincuentes gastan lo que sea para salirse con la suya, para lograr su propósito y luego para evadirlo. Entonces necesitamos un Ministerio Público fuerte, y esa fortaleza, aparte de la preparación que uno pueda tener como fiscal, viene también por las condiciones donde trabaja y con la seguridad de que cuando yo concluya me voy bajo estas condiciones. Edward, me gustaría ya para finalizar escuchar desde el punto de vista psicológico cómo el trabajo de un ministerio público, de un fiscal, le afecta. Lo digo porque todos los días ustedes, su trabajo consiste en lidiar
con situaciones negativas, situaciones de violencia, situaciones de violaciones, situaciones siempre de conflicto. ¿Cómo un fiscal se prepara para eso? ¿Y en qué momento ustedes pueden dejar eso y llegar y descansar y poder relajarse en la casa? Te confieso que en día atrás yo le decía a una magistrada, porque nosotros tuvimos en Oeste un caso donde todo indica que un niño, por un descuido de su padre con un arma ilegal, le causó la muerte a su hermanita de 2 años, él de 3 y ella de 2, con un disparo en la cabeza. Luego de eso, otras noticias trágicas en otra parte del país, que la compartimos a través del chat de los fiscales. Y estando en el Palacio de la Policía, le decía yo a esa fiscal, óyeme, yo no sé cómo que los fiscales no hemos parado en loco. Y ella le dice, ¿qué te garantiza a ti que no lo estamos? Por esa misma situación, por todo lo que uno vive. Porque hoy, por ejemplo, la magistrada Olivia Sosa, que es la que está al frente de manera interina de la unidad de violencia de género y que le han tocado estos casos, que maneja los casos de delito sexual y violaciones sexuales, le ha tocado este caso del pastor. Pero para mala suerte de quien lo padece, mañana le puede tocar un caso todavía mucho más grave, y así todos los días. Y lo primero es que hay que tener una vocación de servicio. Tiene que gustarle lo que está haciendo, porque un sueldo tú lo recibes en cualquier otro trabajo, pero definitivamente hay que tener vocación de servicio y gustarle lo que está haciendo para ser Ministerio Público. ¿Cómo uno trata de despejar eso? Conversando entre compañeros, tratando de cuando llega a la casa despojarse de la situación de la fiscalía. No tanto así el que dirige como yo, porque tiene que estar 24/7 pendiente al teléfono, y llegando un momento de no dejar que eso le afecte a lo uno emocionalmente ni en lo personal, porque cuando eso llega, entonces hay que comenzar a rotar fiscales, y por eso vuelvo y caigo al punto de un sistema de pensión y jubilación, porque si dentro de 10 años, con 35 años de edad y 15 años en la carrera, padeciendo todo este tipo de cosas, tú puedes tener una opción a salir, irte a la vida profesional, y suben otros ministerios públicos con la misma vocación, con más juventud, con más fe, con más deseo de trabajar detrás para seguir esos casos. Pero si nos quedamos permanentemente ahí, por eso es que a veces uno ve a algunos profesionales como que la gente dice, pero que no se identifica con eso, ese médico ni siquiera me puso la mano, quizás porque ya está agotado. Exactamente, que no es lo ideal. Gracias a Eduardo López, es el fiscal titular interino de Santo Domingo Oeste, que hoy nos ha acompañado, y ya ustedes han escuchado la gran diversidad de temas que hemos tratado con él. Gracias, Eduardo.